El pastel es una técnica artística a medio camino entre la pintura y el dibujo, que conoció su máximo desarrollo en el siglo XVIII, si bien en la centuria siguiente artistas como Degas aún harían de este procedimiento pictórico un recurso expresivo de primer orden. Los antecedentes de esta técnica hay que buscarlos en el Renacimiento italiano, donde sobresale una vez más el gran Leonardo da Vinci, quien ya empleó el pastel junto al carboncillo y la sanguina en el conocido retrato de Isabel de Este, hoy en el Museo del Louvre, y que el pintor se dispone a copiar aquí. Para ello utiliza un soporte y unos procedimientos semejantes a los empleados en el siglo XVIII, es decir, papel, las barras de pastel y difuminos para suavizar el dibujo, modelar y extender el color. La preparación del soporte, que en esta ocasión ya no es la tabla ni el lienzo, sino un papel obtenido a partir de trapos de lino y algodón, requiere un cuidado especial, como se puede comprobar en estas operaciones iniciales. Después de fijar el papel sobre una madera, se lija cuidadosamente y por igual su superficie, eliminando el polvillo resultante con la ayuda de un pincel. A continuación, y para dar un apresto determinado al papel, se le da una mano de engrudo de almidón, preferentemente de arroz, con un movimiento de igual dirección hasta cubrir totalmente la superficie. Transcurrido un tiempo, se repite la operación, pero esta vez aplicando en caliente una mano de cola de animal o de caseína mezclada con polvo de piedra pómez, extendiéndola de nuevo por toda la superficie. Inmediatamente después se espolvorea con un tamiz, polvo de mármol o de la misma piedra pómez, al que se puede añadir algún pigmento, prestando así una determinada aspereza al papel, fundamental para asegurar la fijación del pastel, eliminando finalmente el polvo que no llegó a fijarse en el aparejo. Por esta razón el maestro comprueba cuidadosamente el resultado, no dudando en añadir más polvo en aquellas zonas que quedaron desiguales, presionando con la mano para asegurar su adherencia. Hoy se encuentran en el comercio las barras de color o pasteles ya preparados, pero son muchos los artistas que, al igual que en el siglo XVIII, prefieren hacerse ellos mismos las barras con el matiz de color y la dureza apetecida. Para ello se utiliza creta en polvo que se mezcla con el pigmento del color elegido, agregándole agua y como aglutinante goma de tragacanto o goma arábiga, todo ello debidamente dosificado y amasado sobre el mármol con la moleta de base esmerilada, siempre en un inconfundible movimiento circular. Poco a poco se alcanza la consistencia deseada, permitiendo modelar la barra con los propios dedos hasta lograr una forma cilíndrica o cuadrada según preferencias. Esta misma operación se repite por cada uno de los colores, donde se puede observar cómo sobre el pigmento base, ahora en un azul menos intenso, se va añadiendo el caolín, creta o litopón, llamado también blanco inglés, que con un experto movimiento se amasa hasta dar forma al pastel. Cada uno de los colores exige una dosificación distinta de sus componentes, por lo que la preparación de los pasteles requiere un conocimiento muy preciso de sus ingredientes. El difumino es un instrumento indispensable en la técnica del pastel, pues con él se extiende el polvo de color. Está hecho de papel estoposo o cuero fino, enrollado muy prieto y formando un cilindro que termina en punta, la cual se asegura con unos golpes sobre una tabla y posterior martilleado. Para asegurar una superficie aterciopelada, se pasa la punta por una lija a fin de conseguir una textura vellosa que el maestro comprueba en el dorso de la mano.
La utilización del papel limita las dimensiones de los pasteles, siendo una técnica que vino a identificarse en el siglo XVIII con los retratos de medio cuerpo o con cabezas como las que ejecutaron magistralmente Chardin y Latour, siendo una expresión que se avenía muy bien con el espíritu rococó. No obstante, fue un italiano quien introdujo en París esta técnica, el veneciano Rosalba Carriera. Como veneciano era también Lorenzo Tiepolo, autor del retrato de la infanta María Josefa de Borbón, hija del rey de España Carlos III. Sobre esta obra maestra, ejecutada al pastel, que se conserva en el Museo del Prado, nuestro pintor hace gala del virtuosismo que exigen los toques rápidos y cortos de pastel y su posterior difuminado, alternando continuamente las barras a modo de tizas de color con el difumino. El dibujo es la base firme del pastel, pero estas líneas y detalles que el pintor perfila desaparecerán luego para fundirse en una imagen sin contornos precisos, donde todo se sacrifica a la apariencia aérea del modelo, ingrávida, sin volumen, pero con una superficie acariciada por la luz en matices que el óleo no puede alcanzar. De un soplo el pintor elimina el polvo sobrante, potenciando la magia de la luz y la brillantez de los colores. Es un gesto que dice mucho de la fragilidad de esta técnica, que por otra parte no conoce el deterioro del color como sucede con el temple o la pintura al aceite. La facilidad con que la técnica del pastel permite fundir los colores uno sobre otro, el modo de construir la figura y de dar las luces y la continuidad de las superficies, concebidas sin profundidad pero luminosas, hicieron del pastel un procedimiento que rozaba la perfección, si bien exigía un equilibrio y un control emocional absoluto. Sobre aquel punto, el pintor francés Maurice Quentin-Latour, uno de los mejores conocedores de la técnica del pastel de todos los tiempos, llegó a escribir en 1770, en la misma época en que Tiepolo hizo este retrato: «Debería estar enojado con este afán de perfección que me hace echar a perder tantas obras. Poetas y músicos pueden volver a tomar en sus manos las mejores obras para perfeccionarlas hasta alcanzar un efecto sublime, pero todo está perdido en mis pasteles cuando por un instante me abandono a un cambio de humor». A finales del siglo XIX y dentro del círculo de los pintores impresionistas franceses, destaca el nombre de Degas como uno de los artistas que junto a Toulouse-Lautrec dieron a la técnica del pastel un puesto de honor como expresión noble y grande dentro de la historia de la pintura. El empleo del pastel por parte de Degas se acrecentó cuando su vista declinaba hacia la ceguera y esta técnica le facilitaba la factura suelta y rápida que su visión impresionista requería. Muy lejos del estilo suave y acariciado de un Tiepolo, Degas no utiliza el difumino, en todo caso pequeños toques con el dedo. Aquí es el dibujo el que protagoniza la obra. Dibujo que arrastra el color y se afirma con decisión, sin borrar la grafía del trazo. No abundan los matices, sino los contrastes. No hay superficies fundidas y continuas, sino líneas aisladas, contrapuestas y superpuestas, creando un mundo de sombras y efectos desconocidos en la técnica tradicional y académica del pastel. Con un modo de proceder que en ocasiones recuerda el oficio del pintor, Degas recupera con el pastel el volumen de los objetos e incluso sus calidades táctiles.
una cierta heterodoxia en la mirada, en el encuadre y en la técnica, hacen de este pastel, conocido como la tina o la bañera, una de las obras maestras del pintor que expuso en París en 1886 junto a otra serie de desnudos femeninos sorprendidos en la Toilette.